El eco de las risas elegantes llenaba el gran salón, rebotando en los candelabros de cristal. Lucía, con su uniforme azul y blanco impecable y los guantes de caucho amarillo, se movía con la precisión de quien lleva años sirviendo sin ser vista. Sostenía una bandeja con copas vacías, invisible entre la seda, las joyas y los brindis. El señor de la Vega, siempre con esa mirada calculadora de hombre de negocios, reinaba en el centro de la fiesta junto a su nueva esposa, Vivian. Se habían casado hacía apenas un mes, una boda rodeada de lujo y rumores. Pero lo que más perturbaba a Lucía no era la riqueza, sino la rapidez con la que todos habían olvidado a la difunta señora de la Vega. Había algo en Vivian que no encajaba. Su sonrisa parecía perfecta, pero sus ojos escondían algo. Lucía lo notó desde el primer día, cuando la nueva señora prohibió que nadie se acercara al sótano. Decía que allí solo guardaban cosas viejas, pero cada noche, poco antes de la medianoche, la criada escuchaba ruidos, pasos, murmullos, y una voz ahogada que pedía ayuda. Una noche, movida por el miedo y la curiosidad, Lucía tomó las llaves mientras todos dormían. Bajó las escaleras con el corazón golpeándole el pecho. El aire era húmedo, y un olor extraño llenaba el lugar. Cuando abrió la puerta del sótano, una voz temblorosa susurró: ¿Quién te encerró ahí? Lucía soltó la linterna y retrocedió. Lo que vio al iluminar el rincón oscuro la dejó sin aliento. Mientras cruzaba el pasillo hacia las cocinas, donde el bullicio se desvanecía, Lucía sintió por fin un respiro. La música y las risas quedaban lejos, hasta que un sonido diferente cortó el silencio. Era débil, casi cubierto por los ecos de la fiesta, pero imposible de confundir, un llanto. No era un grito, ni un berrinche. Era el sollozo quebrado y continuo de un niño. El corazón de Lucía se detuvo por un instante. Ese tono, esa angustia tan pura, la reconocía. Era el mismo llanto que tantas veces había consolado, el del pequeño Julián, el hijo de 9 años del señor de la Vega. Pero Julián no estaba en la casa. O al menos, eso creía. Desde hacía 5 noches, no dormía en su habitación. Vivian había asegurado, con su sonrisa impecable, que el niño estaba visitando a una prima en el campo. Dijo que sería bueno para ambos, que necesitaban tiempo para conocerse antes de formar una verdadera familia. Lucía había aceptado la explicación sin preguntas, como hacía siempre. Pero ese llanto, era imposible ignorarlo. Se quedó inmóvil, pegada a la pared de ladrillo, conteniendo la respiración. El sonido volvió, más claro esta vez. Un sollozo apagado, proveniente del fondo del pasillo. Un hipo ahogado rompió el silencio, arrastrando consigo una tristeza tan honda que a Lucía se le heló la sangre. Y luego, tan repentinamente como empezó, se extinguió. Un silencio espeso y extraño llenó el pasillo, tan denso que hasta el aire parecía contener la respiración. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó convencerse de que había sido su imaginación, tal vez la televisión, tal vez algún invitado riendo en otra habitación. Pero aquella punzada en el pecho no mentía. Lo había escuchado. Con la bandeja temblando entre las manos, regresó al salón principal. Cada paso le parecía una confesión. Las luces brillaban más de lo habitual, y por un momento tuvo la sensación de que todos la miraban. Cerca de la entrada, Vivian se le cruzó en el camino. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos, de un azul frío, parecían capaces de atravesarla. El vestido verde esmeralda que llevaba capturaba cada destello de luz, como si se alimentara de él. «Lucía, ¿estás bien, querida?», preguntó con una dulzura que no alcanzaba a disfrazar la tensión en su voz. «Te noto distraída. El servicio en la cocina debe ser impecable esta noche. Si algo te preocupa, házmelo saber». Lucía bajó la mirada al instante. «Disculpe, señora de la Vega», murmuró. «Es solo el cansancio». «Todo bajo control», respondió Lucía con calma fingida. Solo revisaba que las áreas de servicio estuvieran en orden. Mintió con la precisión de quien ha aprendido a esconder sus emociones durante toda una vida. Vivian asintió despacio, aunque sus ojos permanecieron fijos en ella un segundo más de lo necesario, analizando cada gesto, cada sombra en su rostro. Lucía volvió a sus tareas, pero la inquietud ya la había alcanzado.
En el reflejo de un espejo lateral notó la silueta de Vivian, hablando con elegancia con un grupo de invitados, aunque de vez en cuando lanzaba miradas fugaces hacia ella. No cabía duda, la estaba vigilando. Lucía lo comprendió entonces con una claridad dolorosa. La nueva señora de la Vega no soportaba al niño. Lo demostraba cada vez que evitaba decir su nombre, o cuando había planeado aquel viaje con tanta prisa. Había visto ese tipo de mujeres antes, esposas que querían borrar el pasado para escribir una historia limpia, sin hijos que recordaran lo que vino antes. El llanto de Julián resonó de nuevo en su mente, esta vez como una alarma imposible de silenciar. Minutos después, aprovechando el pretexto de buscar unas copas de vino en la despensa, Lucía regresó al pasillo. Esta vez caminó más despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Cada paso resonaba en el silencio como si la casa entera contuviera el aliento. Sus ojos se detuvieron en la pared de ladrillo donde había escuchado el llanto. Allí colgaba un cuadro antiguo, una pintura barroca de tonos oscuros y marco dorado, tan fuera de lugar que siempre le había parecido extraña en aquel pasillo de servicio. Lucía sintió el impulso de acercarse. Con las manos enguantadas, tocó el marco. Pesaba más de lo que imaginaba, pero lo deslizó con cuidado. Detrás, no había pared, sino un hueco. Una pequeña abertura oculta entre los ladrillos, como una ventana sellada por el cuadro. Un aire helado, húmedo y con olor a encierro escapó de la rendija. Lucía acercó la mirada, y el mundo se le detuvo. Allí, acurrucado en la oscuridad, estaba Julián. Su rostro estaba cubierto de polvo y lágrimas secas. Sus ojos azules, abiertos de par en par, reflejaban un miedo tan puro que le rompió el alma. Intentó hablar, pero solo un suspiro tembloroso salió de sus labios. Estaba pálido, débil, casi transparente. No había ido de viaje. Lo habían escondido. 5 días encerrado sin luz, con apenas agua o comida. La verdad era tan brutal que Lucía sintió un nudo en el estómago. Sujetó el cuadro a un lado, protegiendo al niño de cualquier mirada, mientras el horror de lo que descubría la dejaba sin aliento. Lucía sintió como algo se encendía dentro de ella. Una fuerza salvaje, pura, nacida del horror. Ver a Julián encerrado en aquel hueco era insoportable. Aquella crueldad, escondida bajo el mismo techo de lujo y apariencias, la golpeó como un relámpago. Tenía que hacer algo. Y rápido. La imagen del salón repleto de invitados, las copas chocando, las risas, el señor de la Vega celebrando sin sospechar nada, todo aquello se volvió una farsa grotesca ante sus ojos. El niño era su prioridad, pero no bastaba con sacarlo de allí. La verdad debía salir a la luz. Si lo hacía en secreto, Vivian la aplastaría sin piedad. Sabía cómo manipular, cómo girar cualquier historia a su favor. Lucía escuchó pasos acercándose por el pasillo. El corazón le dio un vuelco. Volvió a colocar el cuadro en su sitio, cubriendo el hueco con torpeza, temiendo que alguien notara la alteración. No podía perder un segundo más. El tiempo corría. Julián no resistiría mucho. Todo dependía de su decisión, de su valor. A través de la rendija que el marco dejaba, los ojos del niño la miraban suplicantes. En ellos había miedo, pero también una chispa de esperanza, tan pequeña como suficiente para hacerla actuar. No había tiempo para hablar. Lucía empujó el cuadro hasta cubrir el hueco por completo. Las manos le temblaban, pero su mente estaba fría, enfocada. Los pasos se acercaban, resonando con un ritmo que helaba la sangre. Era Vivian, de regreso, con el ceño apenas fruncido y la voz despojada de toda amabilidad. ¿Todo bien, Lucía?, preguntó. Lucía se enderezó, fingiendo revisar el marco. Sí, señora, solo parecía torcido, respondió, su voz tan serena que ni ella misma la reconoció. Vivian se acercó unos pasos más, acortando la distancia hasta que el aire se volvió denso. Sus ojos recorrieron el pasillo, deteniéndose justo en el cuadro. Asegúrate de que no haya imperfecciones, dijo despacio. Esta casa debe ser perfecta. De lo contrario, la gente podría empezar a mirar donde no debe. La amenaza flotó en el aire, fina y afilada. Lucía la sintió como una daga bajo la piel. Pero ya no había vuelta atrás. Tenía que exponerla.
Tenía que hacerlo frente a todos. Comprendido, señora de la Vega. Todo estará impecable, murmuró, girando con una calma forzada. Dejó la bandeja en la cocina y respiró hondo. En el salón, las luces se alzaban. El señor de la Vega se preparaba para dar el brindis. Y Lucía, con el corazón latiendo en la garganta, sabía que el momento había llegado. Esa era su única oportunidad. Regresó al salón, ya no como una sombra, sino con un propósito ardiendo en el pecho. El señor de la Vega subió al pequeño estrado improvisado. El murmullo se apagó. Lucía se acercó a la mesa de sonido, bajo la mirada distraída de un camarero. Con un gesto rápido, casi invisible, tomó el micrófono de repuesto y lo conectó. Caminó hacia el centro del salón justo cuando el millonario alzaba su copa. «Permítanme un momento, por favor», dijo. Su voz, amplificada de pronto, cortó el aire como un relámpago. Las conversaciones cesaron. El señor de la Vega la miró, desconcertado. Desde un costado, Vivian empalideció, su máscara perfecta se resquebrajó. «Pido disculpas por la interrupción», continuó Lucía, con la voz temblorosa, pero firme. «En medio de tanta belleza y abundancia, me siento obligada a compartir algo. Una verdad. En esta casa hay una joya», dijo, mirando directo al público. «Una obra valiosa, no por su marco, sino por lo que simboliza. Una pieza que ha estado oculta, privada de luz y alimento, cubierta por un lienzo oscuro». La gente se miraba confundida, creyendo que era alguna extraña ocurrencia de la servidumbre. Pero el rostro del señor de la Vega se endureció en una mueca de alerta. Él entendía la metáfora. Conocía a Lucía, y sabía que jamás interrumpiría sin una razón grave. «El niño», susurró alguien entre el público. Lucía no apartó la vista del millonario. «Esa joya, ese niño», dijo con voz temblorosa pero firme, «necesita ser rescatado de la oscuridad. Necesita ser visto y cuidado. Han pasado 5 días, no bajo el techo de un familiar, sino en la penumbra. Alguien lo ocultó, deseando borrar su pasado, olvidar la ternura que no puede ofrecer. Pero no se construye un futuro noble sobre el sufrimiento de un inocente. Señor de la Vega», concluyó, alzando la voz, «la joya está detrás de un cuadro barroco, en el pasillo de servicio. Está viva, pero hambrienta y aterrada». El millonario palideció. La copa se le escurrió de la mano, estrellándose contra el suelo. El sonido del cristal roto fue seguido por un grito desgarrado de Vivian. «¡Mentira!», vociferó. «Esa criada está loca. Quiere destruirnos». Corrió hacia Lucía, trastabillando contra una mesa de postres, mientras el salón entero contenía la respiración. El bizcocho de boda, un castillo de azúcar y crema, se estrelló contra el suelo con un golpe seco, salpicando a varios invitados. «Ella lo hizo. Por despecho. Despídanla ahora mismo», gritó Vivian, fuera de sí, señalando a Lucía con los ojos desbordados de furia. Intentaba desviar la atención, pero ya era inútil. El millonario no la escuchaba. Su rostro reflejaba un horror que lo vació de palabras. Se acercó a Lucía, atravesando el caos, ignorando el llanto histérico de su esposa. «¿De qué estás hablando, Lucía? ¿Dónde está mi hijo?», preguntó con voz rota, temblando. «Venga conmigo, señor de la Vega», respondió ella con serenidad, soltando el micrófono, que emitió un pitido agudo antes de caer al silencio. Lucía avanzó hacia el pasillo, guiada por una calma nacida del valor. El millonario la siguió, con pasos torpes y desesperados. La multitud, enmudecida, se abrió para dejarles paso. Vivian quedó atrás, rodeada por los restos del pastel y su propia desesperación. Lucía condujo al padre hasta el pasillo de servicio, con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Empujó el cuadro con determinación. La luz del salón se derramó en la abertura oculta, y allí, entre sombras, el señor de la Vega se arrodilló. Su voz se quebró en un sollozo, mientras el silencio absoluto caía sobre todos. «Ahogado». «Julián, hijo mío», susurró el millonario con la voz quebrada. Vio a su pequeño temblando, débil, pero vivo. Julián levantó sus brazos hacia él con un gesto instintivo, buscando refugio.
El padre lo sacó del encierro con una ternura desesperada, abrazándolo con fuerza, sin vergüenza ni contención, mientras las lágrimas le corrían por el rostro frente a los sirvientes y a los invitados que se habían acercado, atónitos. Las palabras de Lucía se habían convertido en una verdad imposible de negar. La nueva esposa, fuera de sí, gritaba incoherencias mientras la seguridad la sujetaba con firmeza. El millonario, con Julián aferrado a su cuello, regresó al salón. La música había cesado. Un silencio profundo, casi sagrado, llenaba el aire. Miró a Vivian, que forcejeaba con los guardias. Llévensela, ordenó con una voz fría, rota por el dolor. Que responda por lo que ha hecho. Me retracto de este matrimonio, aquí y ahora, frente a todos. No hay perdón para esta crueldad. Luego se acercó a Lucía, que permanecía en un rincón, temblando entre el alivio y el agotamiento. Ella lo hizo. Por despecho. Despídanla ahora mismo. Gritó Vivian, fuera de sí, señalando a Lucía con los ojos desbordados de furia. Intentaba desviar la atención, pero ya era inútil. El millonario no la escuchaba. Su rostro reflejaba un horror que lo vació de palabras. Se acercó a Lucía, atravesando el caos, ignorando el llanto histérico de su esposa. ¿De qué estás hablando, Lucía? ¿Dónde está mi hijo? Preguntó con voz rota, temblando. Venga conmigo, señor de la Vega, respondió ella con serenidad, soltando el micrófono, que emitió un pitido agudo antes de caer al silencio. Lucía avanzó hacia el pasillo, guiada por una calma nacida del valor. El millonario la siguió, con pasos torpes y desesperados. La multitud, enmudecida, se abrió para dejarles paso. Vivian quedó atrás, rodeada por los restos del pastel y su propia desesperación. Lucía condujo al padre hasta el pasillo de servicio, con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Empujó el cuadro con determinación. La luz del salón se derramó en la abertura oculta, y allí, entre sombras, el señor de la Vega se arrodilló. Su voz se quebró en un sollozo, mientras el silencio absoluto caía sobre todos. Ahogado. Julián, hijo mío, susurró el millonario con la voz quebrada. Vio a su pequeño temblando, débil, pero vivo. Julián levantó sus brazos hacia él con un gesto instintivo, buscando refugio. El padre lo sacó del encierro con una ternura desesperada, abrazándolo con fuerza, sin vergüenza ni contención, mientras las lágrimas le corrían por el rostro frente a los sirvientes y a los invitados que se habían acercado, atónitos. Las palabras de Lucía se habían convertido en una verdad imposible de negar. La nueva esposa, fuera de sí, gritaba incoherencias mientras la seguridad la sujetaba con firmeza. El millonario, con Julián aferrado a su cuello, regresó al salón. La música había cesado. Un silencio profundo, casi sagrado, llenaba el aire. Miró a Vivian, que forcejeaba con los guardias. Llévensela, ordenó con una voz fría, rota por el dolor. Que responda por lo que ha hecho. Me retracto de este matrimonio, aquí y ahora, frente a todos. No hay perdón para esta crueldad. Luego se acercó a Lucía, que permanecía en un rincón, temblando entre el alivio y el agotamiento.